Personas, alimentación de los 5,000. La base bíblica se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, del versículo 34 en adelante, y quiero darle lectura. Marcos, capítulo 6, versículo 34 en adelante, y dice así: Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: El lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: Dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Gloria a Dios. Señor Jesucristo bendito, Dios santo y eterno y todopoderoso, en tu nombre, Señor, nos presentamos en este momento dándote la honra y la gloria. Gracias, Señor, porque nos permites una vez más predicar el Evangelio, predicar tu palabra. Y yo te ruego que esta palabra, Señor, sea alimento para las personas que lo escuchen, que lo vean, sea de edificación, Señor Jesucristo. En tu nombre glorioso, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, quiero hablar de este tema, alimentación de los 5,000. Y es una situación en la que el Señor varias veces se encontró con la multitud, porque al Señor lo seguían multitudes. Hay otra narración donde nos dice algo similar, donde el Señor alimentó, le dio de alimento a 4,000 personas. Y esas son las narraciones que la Biblia o los evangelios nos cuentan. Pero podríamos quizás, ¿verdad?, suponer que quizás fueron más ocasiones en que el Señor le dio de comer a la gente, porque en su ministerio lo seguían multitudes. No nada más 2 ocasiones, sino varias ocasiones lo seguían multitudes a los lugares desiertos o a la playa, junto al mar de Galilea o a las afueras de las ciudades, en fin, en diferentes lugares que podríamos suponer que fueron más ocasiones en las que el Señor multiplicó el alimento. Pero en esta ocasión, cuando estamos basando a este pasaje bíblico, y aquí yo quiero mencionar 3 acciones que el Señor hizo. Podríamos ver también otras acciones que hicieron los discípulos, ¿verdad?, o las personas, pero aquí yo me refiero a las acciones que hizo
el Señor Jesucristo. Y entre la primera acción nos dice aquí, tuvo compasión de ellos. Porque el Señor dice aquí en el texto, y vio una gran multitud, dice, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas, ¿verdad? Si nosotros tomamos el modelo del Salmo 23, cuando nos dice que el pastor, el buen pastor, ¿verdad?, lleva a sus ovejas a delicados pastos y a aguas de reposo los pastoreará, y que aunque anden en valle de sombra y de muerte no tendrán temor alguno, porque el Señor estará ahí, ¿verdad? Con su callado les infunde aliento. Bueno, el Señor pues sabía pues la situación de lo que es ser pastor y las necesidades de las ovejas, y entonces él hace, o se menciona esta comparación, dice que las veía como quien no tiene ovejas que no tienen pastor, ¿verdad? No hay quien las guíe, no hay quien las lleve a darles delicados pastos, a reposar, ¿verdad?, junto a aguas de reposo. Y aquí el Señor vio la necesidad de la multitud, era una grande multitud. El texto al final nos dice que eran 5,000 hombres, ¿verdad? No están contando a las mujeres, quizás ni a los niños, ¿verdad? Podríamos entender que quizás la multitud era mayor, porque nada más se contó a los hombres, pero el Señor tuvo compasión pues de toda esa grande multitud. Y tuvo compasión porque vio su necesidad. Para entender la compasión, podríamos utilizar otra palabra, es lástima. Pero el diccionario nos dice que compasión es sentir tristeza o tener tristeza por las necesidades de otra persona o de otras personas, y que esa compasión nos mueve a solucionarles el problema a las personas necesitadas. Entonces, cuando nos dice que el Señor tuvo compasión de la multitud, ¿verdad?, sintió tristeza, o en otras palabras, sintió lástima, pero esa compasión lo llevó a darle solución a los problemas de la multitud. Entre esos problemas, ¿verdad?, el Señor lo primerito que hizo fue darles enseñanza, esto es, darles palabra de Dios. Porque el Señor Jesucristo dijo, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces, el Señor vio una necesidad espiritual y la gente, la multitud, iba a buscar un alimento espiritual. Como en otras ocasiones se ha dicho, la gente tiene hambre de Dios. Prediqué el domingo, uno de los domingos pasados, ¿verdad?, donde Dios envía hambre y sed, pero no de comida ni de agua, sino de oír la palabra de Dios. Entonces, estas personas tenían hambre de oír la palabra de Dios. El Señor Jesucristo vio esa necesidad espiritual y entonces les dio el alimento espiritual. Les dio palabra de Dios, les dio palabra que alimentara su alma. Aunque aquí no menciona que haya hecho sanidades y milagros, ¿verdad? Bueno, más adelante vamos a ver que sí hizo un milagro, pero no les dio sanidad, al menos no lo cuenta aquí la narración. Pero mucha gente sabemos que iba esperando que el Señor orara por ellos, ¿verdad?, les pusiera las manos, los tocara y reprendiera su enfermedad, porque ellos iban también sabiendo que el Maestro, el Señor Jesucristo, sanaba a los enfermos de cualquier enfermedad. Y entonces, pues el Señor veía sus necesidades, hermano. Vemos pues que el Señor nos mira, y cuando mira a la gente, ¿verdad?, una de las cualidades del Señor pues es que es misericordioso o bondadoso, o que es movido a compasión. Y esa compasión, hermano, cuando el Señor nos mira nuestras necesidades y se duele de nuestras necesidades. Se duele de nuestras necesidades, hermano, pero es movido a darnos la ayuda, a darnos la solución a cualquier necesidad que nosotros tengamos.
Muchas veces nosotros nos olvidamos del Dios que tenemos, del Señor Jesucristo, ¿verdad? De nuestro pastor, que Él está con los brazos abiertos, y cuando estamos necesitados, a veces somos nosotros los que no doblamos las rodillas, los que no oramos, los que no le presentamos al Señor la necesidad, cuando Él está ahí dispuesto, con compasión, con misericordia, con amor y con su poder para darnos la ayuda que nosotros necesitamos. Bueno, también el Señor vio la necesidad material, que es de la que en sí de esto habla el texto, ¿verdad? La necesidad física, porque después los discípulos le presentan esa necesidad al Señor, porque ya se había hecho tarde. Quizás habían estado desde el mediodía y ya llegó la tarde, ¿verdad? Quizás no habían comido, que es lo más probable, no habían comido, ¿verdad? Algunos de ellos quizás no habían bebido agua y estaban cansados, fatigados, porque estaban en el campo a pleno sol, ¿verdad? Y los discípulos le dijeron al Señor: despídelos para que vayan a algún lugar, a alguna aldea, y compren comida, ¿verdad? Y compren comida. Entonces el Señor tiene compasión, aleluya, de la gente, del pueblo, de sus ovejas, porque aquí nos dice, los vio como ovejas que no tienen pastor, pero en el caso de nosotros, en el caso de la iglesia, sí tenemos pastor, y el pastor es el Señor Jesucristo, y Él es el buen pastor, y Él siempre tiene compasión de sus ovejas. Y una de las cosas que me llama la atención es que Él conoce a cada oveja por su nombre, aleluya. Y aparte de que conoce a cada oveja por su nombre, conoce la necesidad de cada uno de nosotros como sus ovejas. Gloria a Dios. Y entonces Él suple nuestras necesidades. Él nos lleva al redil, donde tiene preparado el alimento, la bebida. Y si alguna oveja está herida, Él la toma con sus brazos, con sus manos, y la lleva cargada. Así que, hermano, así cuando uno está en algún momento de angustia, de aflicción, de necesidad, recuerde, tenemos un pastor que se llama Jesucristo. Él es el buen pastor, conoce tus necesidades, Él se conmueve de tus necesidades, y si no puedes caminar, Él te toma en sus brazos y te carga para llevarte al redil, a llevarte a delicados pastos, y estés junto a aguas de reposo. Aleluya. Gloria a Dios. Pero la segunda acción que nos menciona el pasaje fue precisamente cuando los discípulos le dicen: despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y esa es la segunda acción. La segunda acción es que el Señor les dice a los discípulos: denles de comer ustedes. Aleluya. Y esto a mí me llama mucho la atención, hermanos, la responsabilidad que nosotros tenemos como pastores del rebaño, como pastores de la iglesia, porque a veces pensamos que el pastor nada más debe ver por la necesidad espiritual de las ovejas del rebaño, cuando aquí vemos que el Señor, sí es cierto, les estuvo dando enseñanza, les compartió el mensaje de salvación, ¿verdad? Quizás oró y sanó a algunas personas enfermas, como a veces nosotros también nos toca orar por los enfermos para que el Señor los sane. Es parte del trabajo pastoral, mis hermanos, no lo negamos, ¿verdad? Así tiene que ser, pero también el Señor le está diciendo a los discípulos: denles de comer, denles de comer. Y aquí como que a veces nomás pensamos, no, es que el pastor toma de las ovejas para su sostenimiento. Y sí es cierto que el Señor dijo, ¿verdad?, que el obrero digno es de su salario. Es cierto. O sea que el pastor toma de las ovejas para su manutención. Pero en este caso, cuando el rebaño tiene necesidad, no nomás se enfoca a la necesidad espiritual
Ya lo vuelvo a decir, el Señor lo primerito que hizo fue darles el mensaje de la palabra de Dios, hablarles del reino, hablarles del perdón de pecados, orar por ellos. Pero cuando el Señor vio que sí tenían necesidad de comida, de alimento, tenían sed y física, entonces el Señor dijo, denles de comer. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, cuando la iglesia pasa por momentos difíciles y quizás ahorita en este mes de abril algunos estén todavía soportando, ¿verdad?, la necesidad económica, pero si seguimos en mayo sin poder ir a trabajar, hermanos, muchos miembros, muchas ovejas del rebaño van a estar en la necesidad de hambre y de sed, pero ya no de la palabra, que también es parte del mensaje, sino de lo físico, de lo económico, de tener una despensa en su casa, de que en su alacena haya arroz, frijol, leche, azúcar, aceite, ¿verdad? Y entonces no podemos evadir la acción del Señor. Diríamos la palabra, pero en realidad yo le estoy diciendo la acción, porque fue el Señor el que le dijo a sus discípulos, denle de comer vosotros. Gloria a Dios. Darles vosotros de comer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es el trabajo del pastor. Quizás alguien diga, no, es que nosotros nada más es lo espiritual. No. Si así dijera el Señor, les hubiera dicho, no, es que ya les di el mensaje, ya les prediqué del reino y del perdón de pecados y ya oré por ellos. Ahora, la alimentación, pues váyanse y búsquenle a ver dónde pueden comprar. Cuando el Señor está diciendo, denle de comer vosotros, ¿verdad? Hermano, miren, en varias ocasiones, ¿verdad? Pero en el libro de los Hechos, ¿verdad?, nos presentan las necesidades de la iglesia. Y una de las cosas que a mí me llama la atención, hermanos, es que cuando dice en el libro de Hechos que la iglesia, o sea, los miembros, las ovejas, el rebaño, llevaban su dinero, llevaban sus ofrendas, ¿verdad? Llevaban sus aportaciones. Y nos dice la Biblia que los apóstoles lo repartían entre los necesitados. Gloria a Dios. Y no se oyen los gloria a Dios cuando uno dice de esto. Pero así es, ese es el mensaje. ¿Por qué? Porque el Señor les había dicho a ellos directamente, si el rebaño tiene hambre, denle vosotros de comer. Y no es nada más lo espiritual, sino también lo material, ¿verdad? Entonces los discípulos recibían las aportaciones y las repartían entre los necesitados. Y es algo que debemos hacer y que no debemos hacer a un lado, ¿verdad? Porque el Señor le dice a los discípulos, dadles vosotros de comer. No lo podemos ignorar, el mensaje, la acción, ahí está, el mandamiento, la orden. Ahí está, no podemos decir, no, nada más las ovejas tienen la responsabilidad de alimentar al pastor. No, la responsabilidad también es del pastor ver por las ovejas. No nomás en lo espiritual, sino también en lo material. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, miren, vemos al apóstol Pedro, al apóstol Juan, capítulo 3 de Hechos, yendo al templo a la hora de la oración, y se encuentra ahí un paralítico pidiéndoles una limosna, una ayuda económica. Y el apóstol Pedro les dice, no tengo oro ni plata. Y esa es una realidad. No tengo oro ni plata. Esto es, hermano, esto es que sí es cierto, yo no lo puedo negar, ¿verdad? Que hay ocasiones en que no hay ingresos suficientes en la congregación, y aquí también le puedo decir, ¿no?, que a veces son las mismas ovejas las que no aportan, y como no aportan, pues no hay para repartir. Y entonces aquí el apóstol Pedro, el apóstol Juan, ¿verdad?, ellos le dicen a esta persona, porque esta persona lo que quería era una ayuda económica, y él le dice, no tengo oro ni plata, o sea, no hay dinero, no te puedo dar, no te puedo ayudar en lo material, no te puedo dar para tomarte una agua
una botella de agua o para darte una despensa, no hay dinero. Allí está escrito, ¿verdad? Lo dijo el apóstol, no tengo oro ni plata. Alguien podría decir en su congregación, hermano, no hay dinero. Y no hay dinero pues porque las ovejas no han aportado, o quizás las ovejas son de una situación económica escasa y pues lo que aportan no es suficiente y pues no hay dinero, ¿verdad? Pero aquí yo puedo ver algo, hermano, tanto en el capítulo 3 de Hechos, ¿verdad? Como en este capítulo 6 de Marcos. Yo puedo ver algo grande y maravilloso, hermano, porque cuando no hay dinero es tiempo de que se manifieste el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Porque los discípulos, ¿verdad? Cuando el Señor les dijo, dadles vosotros de comer, ellos dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. En el otro evangelio, ¿verdad? De este mismo pasaje dice, ni con 200 denarios ajustaríamos para darle de comer a toda esta multitud, ¿verdad? Y entonces aquí cuando el Señor le dice, dale vosotros de comer, el Señor ya lo sabía, que no hay dinero. Y entonces los discípulos se lo expresan al Señor. ¿De dónde? No hay dinero. No hay dinero para que nosotros podamos darles de comer. Pero hermano, sí se ve pues, ¿verdad? Que el Señor le está diciendo a los discípulos, denles vosotros de comer. Entonces no es nada más pensar en el beneficio, así lo voy a decir, en el beneficio de la familia pastoral, sino que es el beneficio de toda la congregación, desde el pastor hasta el miembro más pequeño, ¿verdad? De los niños, de los jóvenes, ¿verdad? El recién bautizado. Todos tenemos que recibir beneficios en la obra de nuestro Señor Jesucristo, tanto espiritual como material. ¿Alguien puede decir amén? Bueno, entonces el Señor pues le dicen, no hay. Y entonces el Señor dice, bueno, a ver, ¿con qué contamos? ¿Qué tenemos? A ver, vayan a ver. Y entonces ellos fueron, ¿verdad? Y vieron y les dice, ¿cuántos panes tenéis? Y al saberlo dijeron, 5 panes y 2 peces. ¿Y qué eran 5 panes y 2 peces para 5,000 hombres? Como decía al principio, y si nada más eran 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños, quizás había el doble, unas 10,000 personas. ¿Qué iban a hacer con 5 panes y 2 peces? ¿Verdad? Entonces yo le digo, porque nos lo dice aquí, lo menciona aquí, ¿verdad? ¿Qué sucedió? La tercera acción del Señor, lo que sucedió fue que el Señor multiplicó los panes y los peces. Amén. Dios multiplicó la comida. Y entonces yo le digo, hermano, cuando no hay, cuando la necesidad es grande y no hay, entonces es tiempo de ver manifestado el poder de Dios. Entonces es ir con el Señor Jesucristo y decirle, mira, Señor, esto es lo que hay, con esto contamos. Tú ves, Señor, que estamos necesitados. Lo que dije al principio, cuando el Señor ve la necesidad nuestra, el Señor tiene compasión de sus ovejas, compasión de su pueblo, compasión de la multitud. El Señor le duele el corazón, al Señor le da tristeza ver las necesidades de las personas y esa compasión lo mueve a darnos la solución a nuestra necesidad. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y hermanos, lo que hizo aquí el Señor fue una grande manifestación, ¿verdad? Porque mandó recostar a la multitud en grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Yo creo que para poner ahí en cada grupo una persona encargada, un líder ahí al cual le iban a entregar el alimento y él se iba a encargar de hacer la distribución. Pero algo que hizo el Señor, hermanos, y no nos debemos olvidar nunca nosotros, Él tomó los panes, tomó los peces, ¿verdad? E hizo su oración, dice, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes
y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Entonces, oró por los alimentos. Amén. Y hay veces que la iglesia no ora por sus alimentos, hermano, pero es bíblico, es un mandamiento, hermanos, es una enseñanza, es una disciplina. Hay que darle gracias a Dios por los alimentos. Una de las peticiones que debemos ponerle al Señor, aunque ella la sabe, hermano, es presentarle nuestras necesidades y decirle: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, porque el Señor sabe que eso es lo que necesitamos, pero hay que presentárselo al Señor y hay que darle gracias al Señor cuando en nuestra mesa, hermano, hay que comer, cuando en el refrigerador hay comida, cuando en la alacena hay despensa, cuando en la estufa hay comida en las cazuelas, hermano. Hay que levantar los ojos al cielo y bendecir al Señor, darle gracias por el pan nuestro de cada día, porque Él está interesado en suplir las necesidades del rebaño. Gloria a Dios. Entonces, bendijo, partió los panes, ¿verdad? Y los panes empezaron a multiplicar y a multiplicar y a multiplicar, o sea, a reproducirse los panes, y el Señor empezó a darles panes a los discípulos, a darles a diestra y siniestra, iba pan, y los discípulos se los llevaban a los líderes de los grupos, ¿verdad? Y cada líder le repartía el alimento o el pan a la gente, y entonces los panes, pues realmente yo no sé cómo lo hizo, ni los peces, pero resulta de que multiplicó los peces y llevaron peces y todos comieron peces, comieron pescado, ¿verdad? Comieron panes y sobró, dice aquí, y comieron todos y se saciaron. Comieron todos y se saciaron. Aquí nosotros en México decimos algo, cuando no hay suficiente decimos poquito porque está bendito, ¿verdad? Pero cuando está bendecido por el Señor Jesucristo, entonces no es poquito, es para saciarnos. Aleluya. Es para darnos, hermano, y para que sobre, para que uno se ponga satisfecho, gordito, panzoncito, llenito, ¿verdad? Porque el Señor cuando da en abundancia, da para que sobre y abunde, como dice Malaquías capítulo 3, verso 10, ¿verdad? Para que sobreabunde. Entonces el Señor multiplicó el alimento, multiplicó la comida, ellos comieron, se saciaron, ¿verdad? Alguien que por ahí le dijeron: ¿quieres más? ¿Quieres repetir? Y quizás algunos más dragoncitos, ¿verdad? Repitieron plato, ¿verdad? Pero había y sobró. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Por eso yo le digo que cuando el Señor les dice a los discípulos: dale vosotros de comer, y uno dice: Señor, no hay, entonces busca el poder de Dios, busca la presencia del Señor, ponte a orar, habla con Él, lleva la necesidad del pueblo ante Él, y el Señor va a orar. El Señor quiere manifestar su gloria, el Señor quiere hacer milagros en el pueblo, el Señor quiere, hermanos, que la gente reconozca que tenemos un Dios grande que hizo los cielos y la tierra, y que le glorifiquemos cuando veamos su poder manifestado haciendo milagros. Cuando tenemos necesidad, hermano, y no hay forma de solucionar nuestra necesidad por nuestros medios, es tiempo de buscar la manifestación del poder de Dios en su pueblo. Y el Señor, déjeme decirle, hermano, el Señor se complace en hacer milagros y maravillas entre su pueblo, hermano, para que su pueblo lo reconozca como su Dios, como su Señor, como su pastor, como su buen pastor. Nos dice aquí, pues, y los que comieron eran 5,000 hombres, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces. Recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de pan y de peces, hermano, porque sobró. Gloria a Dios. Así que cuando nosotros estamos en un momento de necesidad, en un momento de aflicción, hermano, hay que buscar al Señor Jesucristo.
Él se conmueve, Él se compadece y Él suple nuestras necesidades y manifiesta su poder, y nosotros lo que podemos hacer es glorificarlo y bendecirlo y seguir creyendo en Él por los milagros que Él hace. Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis hermanos. Yo sé que en estos tiempos, ¿verdad? Quizás alguien por ahí esté pensando que ya se le está acabando el dinero, ya se le está acabando el ahorro, ya se le está acabando la despensa, hermano, y quizás eso puede preocuparte, afligirte, ¿verdad? Quizás eso puede decir, ¿qué voy a comer? ¿Qué le voy a dar a mis hijos? ¿Qué le voy a dar a mi familia? Hermano, el Señor ya tiene la solución para tu problema. El Señor ya se dio cuenta. Tú nada más ve y dile, Señor, mira, esta es la situación. Y el Señor te va a decir lo que hagas, o simplemente te va a hacer los milagros que tú necesitas para sanarte tu problema. Si tú vas con tu pastor y tu pastor te dice, hermano, no hay economía, no te preocupes. El pastor de pastores se llama Jesucristo y Él es el que te va a llevar a delicados pastos y te va a poner junto a aguas de reposo y te va a llevar al redil. Y si estás cansado, te va a tomar en sus brazos y te va a cargar para que sientas la presencia del Señor Jesucristo y te goces en Él. Dios los bendiga, mis hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vosotros. Amén. Gloria a Dios. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Preciosa sangre.